Hola a todos, soy Juan Dix. Les traigo este nuevo fic de Naruto en Final Fantasy VII. Aclaro que no soy el autor original es Dengun Silencio de fanficción. Sé que dije que iba a trabajar con los 3 fics que tenía, pero voy a suspender por ahora el fic de Dragon Ball. La razón: lleva mucho tiempo hacer las correcciones gramaticales a ese fic, y por ahora estoy falto de tiempo. Recuerden no hacer spoiler en los comentarios si ya leyeron esta historia. Si les gustó el video, por favor, dejen un like y suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones para disfrutar de más contenido. También dejaré el link de mi perfil de Wattpad en la descripción del video, donde estaré subiendo esta y otras historias para que las disfruten. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Final Fantasy VII. Fase 1. La ciudad que nunca duerme. Arco 1. Entra el Zenin. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. Lo primero que sintió al volverse consciente de sí mismo una vez más fue el dolor. Dolor insoportable. Se sentía como si miles de agujas estuvieran clavadas y clavadas en su cuerpo, como si sus entrañas hubieran sido sumergidas en ácido. Cada músculo y fibra de su cuerpo le gritaba, haciéndole saber lo cerca que había estado de la muerte. Y para ser honesto, se preguntó por qué no estaba muerto. Nunca había estado más agradecido por su factor de curación regenerativa, que ya estaba haciendo efecto. Dolía, por Kami dolía. La sensación de los músculos destrozados y los huesos rotos siendo reparados fue intensamente dolorosa, aunque no tan mala como el dolor que había sentido cuando su conciencia entró por primera vez. Cuando el dolor comenzó a desvanecerse, comenzó a sentir otras sensaciones. La sensación de una cama blanda debajo de su estructura, las almohadas contra las que descansaba la cabeza. El aroma de la habitación, una mezcla de aromas femeninos que impregnaron sus fosas nasales y calmaron su mente y alma. El olor era de lavender y le recordaba a Hinata, la dulce pero algo extraña chica que siempre lo había acechado. El que estaba enamorado de él, pero nunca fue más allá de eso. Su mente pronto se volvió más alerta, agudizándose cuando decidió tomar el control de su situación. Aún no había abierto los ojos, no quería que quien estuviera cerca supiera que se había despertado. Primero hizo un rápido análisis de su cuerpo. Ya podía sentir que su factor de curación regenerativa se había ocupado de sus huesos y músculos reparados, y estaba trabajando en los cortes pequeños y menos peligrosos. Más concretamente, sus cortes y magulladuras habían sido vendados. No podía determinar el tipo de tela que usaba para hacer el vendaje, pero podía sentirlos envueltos alrededor de su torso, que había sufrido el mayor daño. Entre la cama y las vendas, Naruto pudo deducir fácilmente que no estaba en territorio enemigo. Sin embargo, eso todavía le decía muy poco, y solo porque no estaba cerca de ningún enemigo no significaba que estuviera a salvo. ¿Dónde estuvo él? ¿Cómo llegó allí? ¿Estaba en territorio amigo? ¿O territorio neutral? Estas preguntas a las que tendría que encontrar respuestas. Queriendo saber un poco más sobre el área a su alrededor, mientras aún mantenía algo de secreto, envió un pequeño pulso de chakra fuera de su cuerpo. El chakra actuaba como un sonar, empujando constantemente una cantidad determinada de chakra fuera de su cuerpo a un ritmo constante. Mientras se mantenía conectado a él, podía sentir, a falta de una palabra mejor, las cosas a su alrededor. La habitación en la que estaba era pequeña, alrededor de 10 a 15 pies cuadrados. Si tenía que adivinar, era difícil de juzgar con este jutsu. Era aún más grande de lo que había sido el dormitorio de su antiguo apartamento. Alrededor de la habitación había varios objetos que reconoció por la sensación de su forma, donde no podía sentir su chakra. Un escritorio y una silla a un lado, un armario, una cómoda y una puerta al otro lado. Había una ventana frente a él. Junto con esos había objetos más pequeños como ropa que podía sentir que estaban colgados de un gancho en la puerta. No había nadie en la habitación en ese momento, por lo que decidió abrir los ojos. Lo primero que lo saludó fue un techo rosa con un extraño diseño a cuadros. Eso parece algo que Sakura-chan tendría en su habitación, pensó distraídamente. Se preguntó si esta sería su habitación. Pero luego negó con la cabeza al darse cuenta de que no podía ser. No después de...
Sacudiendo la cabeza, desterró los pensamientos antes de que pudieran formarse, antes de que pudieran hacerlo llorar. No podía permitirse el lujo de perderse en el dolor en este momento, no lloraría. Se sentó y echó un vistazo al resto de la habitación. Al igual que el techo, las paredes también se hicieron en rosa. El lugar tenía una mirada que gritaba femenina, desde las paredes y el techo hasta las cortinas con volantes, todo le hacía saber que se trataba de un cuarto de chicas. Eso era en sí mismo confuso para él. A juzgar por el encanto femenino y brillante de la habitación, era obvio que no era un cautivo. A menos que la persona que lo retiene como rehén esté tratando de deshacerse de él, o simplemente le gusten las decoraciones realmente femeninas. Cualquiera que sea el caso, no lo ayudó a resolver las muchas preguntas que tenía en mente ahora. ¿Dónde estuvo él? ¿Cómo llegó aquí? Más importante aún, ¿qué pasó con Tema y Maradara? Gruñendo, se puso de pie. Por un momento se tambaleó, casi cayéndose cuando una sensación de vértigo y náuseas lo invadió. Era obvio que había resultado más herido de lo que pensaba. Nunca antes se había sentido tan mal después de ser sanado. Por un momento se preguntó cuánto tiempo había estado recuperándose antes de encogerse de hombros como si no fuera importante. Se acercó a la ventana, sus movimientos eran lentos y se dio cuenta de que, si bien su cuerpo podría haberse reparado a sí mismo de cualquier daño que sufrió, el hecho de que sus músculos básicamente se habían regenerado, significaba que todavía estaban tratando de ponerse en funcionamiento. Suspiró, eso significaba que no estaría peleando por un tiempo. Justo cuando llegaron estos pensamientos, la puerta comenzó a abrirse con un crujido y una voz femenina gritó: «Solo voy a ver cómo está, mamá». Se tensó cuando varios pensamientos sobre lo que debería ser pasaron por su mente. Su primer instinto fue saltar y usar su chakra para aferrarse al techo, ponerse detrás de quien entrara, noquearlo, atarlo e interrogarlo sobre dónde estaba y cómo llegó allí. Su segundo pensamiento fue simplemente matar a quien quiera que entrara. Hizo una mueca ante eso, ya que había sido un instinto criado en él a través de los fuegos de la guerra, y no algo en lo que hubiera pensado hace varios años. Su tercera decisión fue no hacer nada. Hasta ahora nadie había hecho ninguna acción hostil hacia él, lo habían colocado en una cama agradable, aunque femenina, alguien lo había estado cuidando, obvio por los signos de vendajes que estaban envueltos alrededor de su cuerpo, y el lugar no lo hizo. Mantener una mirada hostil o incluso remotamente peligrosa. Todos estos pensamientos e ideas pasaron por su cabeza en menos de un segundo. La puerta aún no se había abierto a medias antes de que tomara una decisión. Quien lo había acogido obviamente no tenía malas intenciones, incluso sin usar su forma de Rikudo, tenía suficiente experiencia para sentir cuando alguien tenía la intención de hacerle daño. Entonces decidió no hacer nada, todavía, y ver qué pasaba desde allí. La puerta terminó de abrirse cuando su decisión se incrustó en su mente. Una mujer joven entró en la habitación. Parecía tener su edad, desde finales de la adolescencia hasta principios de los 20. Llevaba un vestido rosa hasta la espinilla abotonado en la parte delantera con una chaqueta bolero roja. Llevaba un par de botas marrones y brazaletes de metal en las muñecas y alrededor de los bordes de las mangas de la chaqueta. Llevaba el pelo recogido en una trenza gruesa con una gran cinta rosa atada alrededor. Dentro de la cinta, notó que tenía un orbe blanco que parecía brillar con una luz reprimida y una energía que podía sentir incluso sin entrar en el modo Zenin. Su flequillo estaba segmentado y enmarcaba su rostro a los lados, y tenía ojos verde esmeralda. Considerándolo todo, pensó que ella era bastante hermosa. Su ropa no hizo mucho por ocultar su cuerpo ágil y femenino. No llevaba maquillaje, ni parecía necesitarlos. Ella no era una de esas bellezas que Ero Zenin siempre había disfrutado cuando iba a esos pubs sórdidos a los que el hombre lo había llevado a menudo. Tenía un tipo de belleza más realista. Si tuviera que pensar en una palabra para ello, diría que ella era más real que esas otras chicas. Real, pero no menos hermosa. Cuando entró por completo, notó que llevaba un conjunto de ropa masculina, al menos parecían ropa masculina a juzgar por los colores más apagados en comparación con la ropa que llevaba.
Fue en esto que se dio cuenta de que estaba más o menos desnudo, con solo un par de boxers naranjas y negros cubriendo su cuerpo. Sus ojos se encontraron y por un solo segundo ambos se miraron el uno al otro. Vio que los ojos de la chica se agrandaban y que su boca se abría en una leve o de sorpresa. Sus ojos parecieron repasar su forma por un momento antes de que sus mejillas se enrojecieran. Yo, dijo, sin saber muy bien qué hacer en esta situación. Hacía mucho tiempo que había perdido su modestia, junto con muchos otros escrúpulos morales, pero incluso para él esto era incómodo. La chica soltó un fuerte "ep" y rápidamente salió corriendo por la puerta y la cerró de golpe con un fuerte golpe. «Lo siento», gritó, la vergüenza impregnando su voz. «No me había dado cuenta de que estabas despierto». Se rió de la vergüenza de las chicas, encontrándolo de alguna manera refrescante. «Está bien, probablemente debería haberme quedado en la cama de todos modos. ¿Crees que podrías darme algo de ropa?» «Oh». La puerta se abrió lo suficiente para que ella metiera la mano, con su ropa puesta, a través de la puerta. «Aquí tienes, cuando te vistas, ¿por qué no bajas a la sala de estar?», ella sugirió. Claro, estuvo de acuerdo. No era como si tuviera muchas opciones, no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. El simple hecho era que esta chica era actualmente su única fuente de información. Agarró su ropa y la niña cerró la puerta. «Estaré abajo en solo un segundo». El sonido de pies golpeando contra el suelo de baldosas de madera le hizo saber que ella había bajado las escaleras. Al mirar el conjunto de ropa que le había dado, reprimió un suspiro. No eran lo que le hubiera gustado, pero dado que no tenía ni idea de lo que le había pasado a su antiguo aparato, empezó a ponérselos. «Hombre, no hay ni una pizca de naranja en estas cosas». XXX. Aerith Gainsborough se apoyó contra la puerta tan pronto como la cerró. Podía sentir su corazón acelerado en su pecho, latiendo a casi 2000 millas por minuto, mientras la conmoción y la vergüenza luchaban por llamar la atención. Iba a ver cómo estaba el rubio inconsciente, que aparentemente no estaba tan distraído como parecía. Decir que se había sorprendido al ver a un hombre que había estado medio muerto el otro día no solo despierto sino capaz de ponerse de pie sería quedarse corto. Lo había encontrado literalmente al borde de la muerte ayer mismo, y sin embargo allí estaba, de pie y, por lo que parecía, en camino de recuperarse de lo que deberían haber sido heridas fatales. Fue bastante asombroso y Aerith no pudo evitar preguntarse cómo se curó tan rápido. Quizás tuvo algo que ver con la sensación que emitía. El planeta no lo reconoció, pero por alguna razón le gustó cómo se sentía. El hombre parecía estar más en sintonía con su entorno que con otras personas. Sacudiendo la cabeza, se dio cuenta de que todavía estaba de pie fuera de la puerta, de donde estaba él, y recordó que el hombre estaba despierto y ella acababa de entrar en su forma semidesnuda. «Lo siento», gritó, sintiendo la necesidad de disculparse por haber entrado tan groseramente en la habitación, incluso en su habitación para empezar. «No me había dado cuenta de que estabas despierto». «Está bien, probablemente debería haberme quedado en la cama de todos modos». «¿Crees que podrías darme algo de ropa?». «Oh». Ahora se sentía realmente avergonzada. Ella iba a mencionarlos, en caso de que alguna vez se despertara, quería que tuviera algo en que cambiarse. Ella había estado tan sorprendida de que él ya estuviera despierto, y casi se olvidó de que los tenía. Abrió la puerta solo un poco y metió la ropa que le había comprado a través de la puerta. «Aquí tienes, cuando te vistas, ¿por qué no bajas a la sala de estar?». «Claro», dijo, y ella lo sintió agarrar la ropa. «Bajaré en un segundo». Aerith retiró la mano y cerró la puerta. Aún sintiéndose avergonzada por la situación en la que acababa de ser puesta, se fue sin decir una palabra más. Entró a la sala de estar, que también servía como cocina, y encontró a su mamá ya preparando la cena. «Mamá», dijo, llamando la atención de la amable mujer. «Ese hombre está despierto. Debería estar abajo en unos segundos». «¿Ya?», preguntó la mujer con clara sorpresa. No es que Aerith pudiera culparla, cuando ella había traído al rubio, él había estado al borde de la muerte.
Para ser honesta, ni siquiera había estado segura de si él sobreviviría la noche, incluso con su madre vendando sus heridas lo mejor que pudo. Sí, lo sé, también me sorprendió, continuó Aerith, negando con la cabeza. Estaba casi segura de que su rostro todavía tenía los ojos muy abiertos. No esperaba que se despertara tan pronto, especialmente con lo herido que estaba. El planeta tampoco parece conocerlo. Elmira simplemente negó con la cabeza ante la extraña última frase de su hija, ya se había acostumbrado a las excentricidades de las niñas. ¿Por qué no comienzas a poner la mesa? La cena se leerá pronto y estoy seguro de que el joven tendrá hambre. Ok. Aerith se acercó a uno de los armarios y sacó varios juegos de ropa de mesa y algunas servilletas. No eran los mejores platos de porcelana, los platos estaban rayados y usados, y los tenedores y cuchillos estaban golpeados, pero considerando dónde vivían era mejor que nada. Solo unos minutos después de que Aerith terminara de poner la mesa, el joven rubio bajó las escaleras. Una vez más se encontró mirándolo. El hombre era alto, parecía tener alrededor de 182 centímetros, era al menos una cabeza y media más alto que ella. Su figura no era grande, pero incluso ahora, cuando vestía la camisa y los pantalones marrones sencillos que ella le había dado, Aerith podía ver los músculos tensos contra la tela de la camisa. Eran una especie de músculos que se ganaban con el uso, en lugar de ejercitarse en un gimnasio. Si tuviera que pensar en una palabra para su condición física, tendría que decir que se veía estilizado. Su cabello era de un amarillo brillante, casi dorado. A ella le pareció como si su cabello absorbiera y reflejara la luz del sol, era tan brillante. Se atascaba en picos desordenados con un flequillo que flotaba justo encima de sus ojos y un par de flequillos a la altura de la mandíbula que marcaban su rostro. Nunca antes había visto un cabello como el de él y una parte de ella no negaba que tenía curiosidad por saber cómo se sentiría pasar sus manos por él. Su rostro, como si su cuerpo luciera como si hubiera sido cincelado en piedra. Era angular y tenía una calidad madura, al tiempo que conservaba su juventud. Una de las rarezas que notó en él fueron las 3 marcas parecidas a bigotes que se alineaban en cada mejilla en un patrón horizontal. Aerith pensó que lo hacían parecer un zorro. Sin embargo, fueron sus ojos los que llamaron más la atención. Un conjunto de orbes de color azul puro que eran tan profundos que casi pensó que podrían mirar dentro de su alma. Parecían brillar con una vitalidad, una luz y un poder que ella solo había visto una vez. Eran como los suyos. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su madre también lo notó y le dio una sonrisa. ¿Por qué no te sientas mientras Aerith y yo dejamos la comida? Ella sugirió. El rubio parpadeó por un momento, inclinando un poco la cabeza mientras su rostro adoptaba una mirada de curiosidad. La mirada era tan absolutamente adorable que por una fracción de segundo Aerith tuvo la mayor necesidad de chillar y se vio obligada a reprimirlo, no fuera a avergonzarse más delante de él. Después de unos segundos el rubio sonrió antes de caminar hacia la cocina donde estaba Elmira. Ya que tú y tu hija han tenido la amabilidad de dejarme entrar a su casa y cuidarme, ¿por qué no me ocupo de poner comida en la mesa? XXX. Tuvo que convencerse un poco antes de que Elmira dejara que el rubio trajera la comida, alegando que era un invitado en su casa y que aún se estaba recuperando. Sin embargo, Aerith notó que el hombre rubio era extremadamente terco y aparentemente no aceptaría un no por respuesta. Después de que los dos discutieran educadamente sobre quién llevaría la comida, Aerith decidió que ya estaba harta de sus peleas y les dijo que lo hicieran. De hecho, los dos parecían un poco avergonzados después de eso y acordaron en silencio hacer lo que Aerith dijo. Una vez que la comida estuvo en la mesa y todos se sentaron, Elmira decidió que las presentaciones estaban en orden. Sé que conociste a mi hija Aerith hace un rato. Mi nombre es Elmira. El rubio levantó la vista del bocado de sopa que estaba a punto de tomar. Naruto Uzumaki, dijo. Gracias por cuidarme mientras estaba incapacitado. Frunció el ceño por un momento cuando se le ocurrió una idea. Hablando de eso, ¿puedes decirme cómo me encontraste? Oh, no te encontré, respondió Elmira, recibiendo una mirada de sorpresa de Naruto. Mi hija lo hizo.
De hecho, te caíste del cielo y casi aterrizas encima de mí, dijo Aerith. Estabas casi muerta y tuve que arrastrarte de regreso a casa, donde mamá te reparó. Naruto la miró y sonrió. Entonces, supongo que te debo la vida. Gracias. Aerith realmente sintió que su rostro se calentaba y apartó la mirada de la sonrisa de Naruto. Y no hay problema, aunque me preocupaba que estuvieras muerta cuando apareciste por primera vez. Estabas en muy mal estado, Elmira sintió con la cabeza de acuerdo con su hija. Cuando ella y algunas de las personas de por aquí te trajeron a mí, estabas en un estado terrible. No creo haber visto nunca a alguien con tanto daño. Parecía que hubieras estado en una terrible pelea. Lo estaba, dijo Naruto, haciendo una mueca al recordar lo que había hecho para llegar a esa condición. Para ser honesto, me sorprende haber sobrevivido. Aunque eso hizo surgir la pregunta, ¿cómo llegué aquí? ¿Y dónde está aquí? No sé exactamente cómo llegaste aquí. Como dije, más o menos caíste encima de mí. Aerith hizo una pausa por un momento. Sin embargo, puedo decirte que estás en los barrios bajos del sector 5 de Midgar. Naruto parpadeó. Sector 5, Midgar. El sonido de confusión en la voz de Naruto y la expresión de confusión en su rostro hizo que las dos mujeres se miraran. De alguna manera, se dieron cuenta de que iban a necesitar una larga noche de explicaciones para arreglar las cosas con el joven. XXX. Naruto permaneció en silencio y quieto mientras se sentaba en el techo de la casa de Elmira. El lugar era sorprendentemente pacífico, con una cascada a un lado y un pedazo de tierra que estaba conectado por una pequeña tabla detrás de él. La tierra al otro lado de la tabla tenía pequeños anillos de flores con un montículo de hierba en el centro. Sin embargo, incluso con la paz que tenía este lugar, Naruto encontró su mente confusa. Después de que terminó su confusión inicial, Aerith y su madre habían decidido ayudar a explicar dónde estaba. Midgar era la capital del mundo, un planeta que Aerith llamó Gaia. Era la construcción tecnológicamente más avanzada que jamás se había construido en el planeta. Construido por Shinra Electric Power Company, Midgar albergaba la sede principal de la corporación, que dominaba el horizonte de la ciudad. Debido a su enorme población, Midgar requería mucha energía para funcionar. Gracias a sus 8 reactores Mako, las enormes demandas de energía de la ciudad se cumplieron fácilmente. Por lo que Naruto había aprendido de las palabras de Aerith, Midgar era una gran estructura circular dividida en 2 capas principales. El paraíso sobre el plato y los miserables barrios bajos debajo. La ciudad en sí está flotando sobre el suelo, sostenida por pilares masivos en cada sector. Sobre el plato viven los hombres más ricos y poderosos del mundo que dirigen la mayoría de sus asuntos. Aerith y su madre vivían en los barrios bajos. A diferencia de la cúpula metropolitana, los barrios marginales albergaban una pobreza amarga. Debido al plato de pizza a cientos de pies por encima de su cabeza, la gente de los barrios marginales podía pasar toda su vida sin ver el cielo ni una sola vez. Si bien la parte superior fue diseñada con senderos de adoquines y una arquitectura fina, los barrios bajos representaban la severa desesperación de su población con edificios que iban desde estructuras permanentes como casas y cabañas, hasta edificios toscos como casas móviles y chozas. Las personas sin hogar tienen que arreglárselas con cualquier refugio que puedan encontrar. Cuando a Naruto le dieron un resumen general del lugar, no pudo evitar estar horrorizado por lo que había escuchado. Era repugnante pensar que algún conglomerado obligaría a la gente a vivir en una pobreza tan abyecta. En muchos sentidos, la situación aquí le recordó lo que había visto en Ami no Kuni cuando estaba bajo el gobierno de Gato. Incluso podía imaginarse a un enano gordo subiendo las cosas. Sentado detrás de su escritorio en la sede de Shinra, el presidente Shinra dejó escapar un fuerte estornudo. Una vez que habían repasado la explicación inicial del mundo, Naruto se había visto obligado a hacerles preguntas que explicaban lo que le habían dicho. Había aprendido sobre Mako, el poder que Shinra usaba para alimentar Midgar, los reactores Mako que succionaban la energía de la Tierra y la refinaban hasta convertirla en una fuente de energía utilizable. Incluso le habían dado la historia general de lo que había sucedido en Gaia durante las últimas décadas.
Después de todo lo que le habían dicho, Naruto había llegado a una conclusión. Ya no estaba en las naciones elementales. Lo que sea que le haya sucedido durante su batalla contra Madara Uchiha, o Tobi, o como diablos quisiera llamarse a sí mismo y Sasuke Teme, el mundo que había conocido, crecido, vivido y por el que estaba dispuesto a morir se había ido. Al menos para él. Fue una píldora difícil y amarga de tragar, especialmente cuando no tenía ni idea de cómo había llegado a este nuevo mundo. Era un mundo completamente diferente. Había sido arrojado a través del tiempo por el ninjutsu espacio-temporal de Madara. Estaba en algún tipo de dimensión alternativa como la que encontraría en uno de esos locos manga que le gustaba leer cuando era más joven. No tenía una respuesta a ninguna de estas preguntas, y había muchas más preguntas a las que quizás nunca obtendría una respuesta. ¿Vas a quedarte ahí atrás toda la noche?, preguntó Naruto, sin siquiera mirar por encima del hombro, mientras Aerith chillaba levemente al ser atrapada tan fácilmente. El rubio shinobi se deslizó un poco y dio unas palmaditas en el asiento junto a él. Si vas a estar aquí, al menos siéntate. Aerith dudó solo un momento antes de sentarse a su lado. Mientras se sentaba, la joven no pudo evitar mirar al rubio que tenía delante. Realmente no sabes nada sobre este lugar, ¿verdad? Una sonrisa triste cruzó su rostro. No, no lo sé. Aparte de lo que me dijiste. ¿Estás seguro de que no tienes amnesia o algo así? Naruto se rió entre dientes. Positivo. Si tuviera amnesia simplemente me hubiera olvidado de todo, pero tengo recuerdos de dónde nací y de las cosas que hice durante los últimos 17 años de mi vida. Podría haber sido un sueño, sugirió Aerith, aunque era obvio por su tono que no creía del todo en sus propias palabras. Por supuesto, era igualmente obvio que ella no creía que él fuera de otro mundo o que hubiera sido arrojado al futuro. Desafortunadamente, esas eran las únicas dos opciones viables disponibles. Podría haberlo hecho, admitió Naruto, el tono de su voz decía que él tampoco le creía. Y, sin embargo, sé que no lo fue. Aparte del hecho de que los recuerdos están lejos de ser claros para ser un sueño, todavía tengo muchas de mis habilidades que aprendí de ese sueño. No estaba muy seguro de si eso era cierto, pero aún tenía control sobre su chakra, podía sentirlo en sus espirales aunque se sentía un poco diferente. Era más puro, supuso que era la palabra. Supongo que tienes razón, dijo Aerith después de unos segundos de pensarlo. Miró la parte extensa de los barrios bajos que tenía delante y suspiró. Y aquí estaba esperando que estuvieras en Soldier. Soldado. Era el nombre dado a la unidad de combate más elitista dentro de Shinra. Según la información de Aerith, los soldados eran humanos que habían sido infundidos con Mako para aumentar su destreza física a niveles extremos. Por lo que le habían dicho a Naruto, asumió que Mako actuaba como un estimulante o una droga que empoderaba a la persona a la que se le inyectaba. ¿Qué te hace pensar que estaría en soldado?, preguntó con algo de diversión. Tus ojos, dijo Aerith. Tienen el mismo brillo que tienen los miembros de los soldados, o al menos se ven muy similares. No tienen el tinte verde al que estoy acostumbrado, pero brillan con el mismo poder reprimido. Bueno, nunca me han inyectado Mako, dijo Naruto. El poder que poseo es todo mío. Algo que gané con sangre, sudor y entrenamiento. Oh. Un cómodo silencio se apoderó de dos de ellos durante unos momentos, antes de que Aerith hablara de nuevo. Así que realmente no eres de este mundo. Esa sería mi suposición, suspiró Naruto mientras se pasaba una mano por el cabello. Aunque todavía está en debate cómo llegué aquí. Sus hombros se hundieron un poco, sin saber cómo había llegado hasta aquí, no había forma de que pudiera volver a casa. Incluso con toda su habilidad en la manipulación del espacio-tiempo, había muy pocas posibilidades de que encontrara un camino de regreso a las naciones elementales. Después de todo, era difícil solucionar un problema si no sabías qué lo causó en primer lugar. Aerith pareció sentir su confusión interior porque puso una mano en su espalda y la frotó para tranquilizarla. Lo siento, debe ser difícil para ti. No saber si alguna vez podrás volver a ver a tus amigos. Deseó poder ayudarlo de alguna manera, nunca había estado en su naturaleza dejar a alguien solo cuando necesitaba ayuda.
Sin embargo, no tenía ni idea de qué hacer en una situación como esta. De hecho, nunca había oído hablar de que alguien fuera arrojado a otro mundo por completo. Bueno, eso al menos no es algo de lo que tenga que preocuparme, murmuró Naruto, sobre todo para sí mismo, aunque Aerith todavía lo oía. Todos mis amigos están muertos. Oh Gaia. Lo siento mucho, se disculpó Aerith, sintiéndose terrible por mencionar la muerte de sus amigos. Si hubiera sabido que no habría. Está bien, interrumpió Naruto a la chica antes de que pudiera ir más lejos. Sucedió hace unos años, así que hace tiempo que me acostumbré. Entumecido era una mejor expresión, pero no quería dejar que una chica cualquiera, sin importar lo agradable que fuera, entrara en su corazón tan fácilmente. No después de todo lo que había sufrido. Tal vez sea bueno que hayas venido aquí entonces, dijo Aerith, tratando de ver el lado positivo de las cosas. Cuando Naruto la miró, ella sonrió. Quiero decir, ahora que estás en un nuevo lugar significa que puedes empezar de nuevo, empezar desde cero. ¿Sabes? Honestamente, Naruto no creía que pudiera volver a empezar. Los recuerdos de sus amigos muertos hacía mucho tiempo siempre dejarían un enorme agujero en su corazón que nunca podría llenarse. Los rostros de los hombres que había matado por el bien de la paz perseguirían para siempre sus sueños. Y no importa cuánto intentara olvidar, sabía que la traición del hombre al que había considerado un hermano continuaría dejando un sabor amargo en su boca. Aún así, tal vez pudiera hacer algo en este nuevo mundo. Afecta algún tipo de cambio positivo. Naruto nunca había sido de los que simplemente se rendían, y sabía que sus amigos nunca lo perdonarían si lo hacía. Habían sacrificado sus vidas para que él pudiera vivir, y ceder sería una traición a sus recuerdos. No estaba seguro de qué podía hacer todavía, pero sabía que probablemente tendría algo que ver con la lucha. Realmente, era lo único en lo que era bueno. Puede que no haya sido el mejor ninja justo después de graduarse, pero años después, durante su tiempo como genin, había comenzado a crecer a pasos agigantados. Y durante la guerra, cuando decidió involucrarse, Naruto había sido la entidad más poderosa durante el conflicto del lado de la alianza. Tal vez sería un buen mercenario, reflexionó. En las naciones elementales, los mercenarios eran raros. No solo tuvieron que competir con los pueblos ocultos, sino que también se vieron obligados a lidiar con ninjas desaparecidos y samuráis errantes. Por eso, la mayoría de los mercenarios nunca llegaron muy lejos en las naciones elementales, aunque había oído que prosperaron en las tierras occidentales. Le dio a Aerith una pequeña sonrisa. Tal vez tengas razón. Tengo algunas habilidades bastante útiles, estoy seguro de que puedo encontrar algo que hacer en este mundo. Ese es el espíritu. Aerith vitoreó. Poniéndose de pie, tomó su mano y lo ayudó a levantarse. Ahora vamos, tenemos que dormir un poco. Mañana, te mostraré el sector 5. Naruto siguió a la chica repentinamente feliz y emocionada adentro. Mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse qué le deparaba este nuevo mundo. XXX. Fue temprano a la mañana siguiente cuando Naruto se despertó. A decir verdad, era un poco difícil de decir ya que no había cielo para que él determinara la hora, pero habiendo cumplido mucho tiempo con un horario estricto y no habiendo necesitado dormir mucho a medida que crecía, el reloj interno del shinobi rubio siempre lo despertaba. Alrededor de las 0400. Naruto se levantó de la cama que le había dado Elmira, se vistió y bajó las escaleras. Se dio cuenta de que nadie estaba despierto todavía y decidió que ahora sería un buen momento para encontrar un lugar donde pudiera ver si todavía tenía o no sus habilidades a pesar de estar en otro mundo. Naruto salió y, después de pensar un poco, caminó hacia el área que tenía el gran anillo de flores. Se trasladó a la parte de atrás, donde un gran acantilado impedía que alguien siguiera adelante. Cualquiera que no sea Naruto. Canalizando el chakra hacia la planta de sus pies, el shinobi rubio colocó un pie sobre la superficie sólida, luego el otro. Una vez que estuvo seguro de que no se caería, comenzó a subir por la superficie del acantilado. Así que todavía tengo mis habilidades de control de chakra, pensó Naruto para sí mismo.
Y si pudiera caminar sobre las paredes, también podría caminar sobre el agua. Cuando llegó arriba, se tomó un momento para mirar a su alrededor. Era solo un gran plano de tierra y sedimento, que era perfecto para su propósito. Extendiendo su mano, Naruto canalizó chakra en ella, enfocándose en mover su energía en múltiples círculos centrados alrededor de un nexo. La rotación era la clave. Una vez que se logró y la energía giratoria dentro de su mano pudo verse como miles de rayas blancas visibles de energía, comenzó a agregarle más poder. Este fue el segundo paso después de la rotación, y cuando comenzó a bombear más y más chakra en la bola en su mano, comenzó a adquirir un brillo azul. Todavía no estaba completo, como lo demuestra el hecho de que se podían ver varios susurros de chakra saliendo de la bola, pero para eso era el último paso. Concentrándose en el último paso para completar su técnica, el rubio comenzó a comprimir aún más la energía de la pelota, usando su control para contener la energía dentro de una pequeña pelota un poco más grande que su mano. Ni siquiera un segundo después, los fuegos fatuos se apagaron, la técnica estaba completa. Naruto sonrió mientras sostenía un Rasengan perfecto del tamaño de una pelota de béisbol en su mano. Aunque ciertamente no es su jutsu más poderoso, ni siquiera por mucho, seguía siendo su técnica a la que recurría cuando necesitaba ese jutsu extra para acompañar su taijutsu. Era una de las habilidades más útiles de su arsenal. Disipando la técnica de manipulación de formas, Naruto hizo un sello cruzado con sus manos y murmuró, Kage Bunshin no Jutsu. Había una nube de humo, y cuando se aclaró, Naruto vio una copia perfecta de sí mismo parado allí. El rubio asintió con satisfacción y estaba a punto de disipar el clon cuando notó algo diferente. Podía ver desde dos perspectivas diferentes. Se vio a sí mismo mirando a su clon y su clon mirándose a sí mismo. Fue un fenómeno extraño y después de un segundo de haberse dado cuenta de lo que estaba viendo, Naruto se vio obligado a disipar el clon, debido al dolor de cabeza que le estaba causando ver desde dos perspectivas diferentes. Frunciendo el ceño, el rubio se sentó por un momento, mientras trataba de averiguar qué significaba esto. El Kage Bunshin no Jutsu era una técnica de clonación en la que el chakra del usuario se distribuía uniformemente entre cada clon, dando a cada clon una fracción igual del poder total del usuario. Los clones son capaces de realizar técnicas por sí mismos e incluso pueden sangrar, pero generalmente se dispersan después de uno o dos golpes sólidos. También pueden dispersarse por sí mismos. Los clones se crearían aproximadamente en las mismas condiciones que el original. Una de las características únicas de la técnica del clon de las sombras fue que cualquier experiencia que los clones obtengan durante su existencia se transfiere al usuario una vez que se dispersan. Esto hizo que la técnica fuera ideal para espiar, ya que el usuario puede simplemente enviar un clon para espiar a un objetivo, luego hacer que el clon se disperse sin regresar para pasar la información al usuario. Cualquier chakra adicional que tuviera el clon, cuando se dispersó también se devolvió al original. También fue útil para fines de capacitación, ya que la cantidad total de experiencia que gana el usuario se multiplica por el número total de clones que se utilizan para entrenar. Por ejemplo, si un usuario crea un clon de sombra y entrena junto con este clon durante una hora, luego disipa el clon, el usuario obtendría 2 horas de entrenamiento en una hora, sumando las horas de clon y el usuario juntos. Si bien la técnica puede ser extremadamente beneficiosa, intentar usar múltiples clones con fines de entrenamiento puede ser mentalmente dañino para el usuario, ya que no solo se recopila toda la experiencia del usuario, sino también todo el estrés mental del entrenamiento de cada clon. Naruto había usado este método de entrenamiento muchas veces en el pasado. Durante la guerra, cuando la alianza estaba en un punto muerto con Madara, el shinobi rubio que ya se había ganado una reputación temible gracias a su recién descubierto control del Kyuubi en ese momento, había viajado periódicamente al monte Myoboku durante varios meses seguidos. Y usó el método de entrenamiento más Kage Bunshin para acelerar su progreso, usando casi 1000 clones para entrenar en Jutsu, control avanzado de chakra para Jutsu médico, Ninjutsu, Fujinjutsu e incluso algo de Genjutsu. Esencialmente obteniendo casi 100 años de experiencia, conocimiento y Jutsu en poco menos de 2 años.
En todas las veces que lo había usado, Naruto nunca se había conectado con un clon, como lo había hecho con el que acababa de hacer. La habilidad en realidad le recordó los caminos de Pain, y más tarde de Madara, que permitían un sitio superpuesto de la misma manera. Voy a necesitar probar esta habilidad más adelante, decidió Naruto. Comenzaría el proceso de aclimatar los clones superpuestos al campo de visión, agregando otro clon cada vez que se acostumbrara al par de ojos extra. El siguiente proceso que Naruto decidió intentar fue ver si podía usar alguno de sus jutsu elementales. No quería asustar a Eret y Elmira disparando un gran dragón de fuego o algo igualmente destructivo, por lo que decidió ir con algo pequeño. Katon Kaijin no Jutsu, respiró hondo y soltó una pequeña corriente de fuego. O al menos lo intentó. Naruto frunció el ceño al no obtener nada, ni siquiera una bocanada de humo por sus esfuerzos. Decidiendo ver si era una casualidad, Naruto lo intentó de nuevo, esta vez con sellos manuales. Todavía nada. Gruñendo, Naruto comenzó a intentar más jutsu solo para fallar. Rayo, agua, viento, fuego, tierra, ninguno funcionó. En su frustración, intentó usar los subelementos, algo que había logrado después de hablar con Mei y algunos otros usuarios de Gekkei Kenkei cuando se le ocurrió la teoría de que cualquiera podía usar subelementos, pero la línea de sangre los hizo más indispuestos para ellos y les dio ataques especiales que nadie más podría usar. Cuando todavía no consiguió nada, Naruto gruñó de ira antes de respirar profundamente y tratar de resolver cuál era el problema. Sentado con las piernas cruzadas, el shinobi rubio cerró los ojos y entró en un estado meditativo. Durante su entrenamiento de Zenin con Fukusaku-sama y Shima-sama, Naruto había aprendido más que solo las artes de Gamma Zenin. También había aprendido a ponerse en contacto con su chakra, a sentirlo realmente mientras fluía por su cuerpo. Naruto dejó que su subconsciente se moviera a través de su cuerpo, sintiendo los caminos de su chakra. Un ceño fruncido estropeó su rostro cuando sus sentidos le dijeron que algo era diferente con su chakra. El chakra era esencial incluso para la técnica más básica. Fue el moldeado de la energía física presente en cada célula del cuerpo y la energía espiritual obtenida del ejercicio y la experiencia. Una vez moldeado, podría canalizarse a través del sistema circulatorio del chakra, que es al chakra como el sistema circulatorio regular es a la sangre, a cualquiera de los 361 puntos del chakra, llamados Tenketsu, en el cuerpo. A través de varios métodos, el más común de los cuales son los sellos manuales, el chakra se puede manipular para crear un efecto que no sería posible de otra manera, como caminar sobre el agua, exhalar fuego o crear ilusiones. Los Tenketsu son simplemente nodos desde los que se puede liberar chakra. Había 361 Tenketsu en el cuerpo, cada uno de los cuales era un punto de control en el sistema de la vía de los chakras. Aunque los ninjas usan chakra con regularidad, muy pocos ninjas poseen un gran control sobre su Tenketsu. Incluso los nin solo son capaces de liberar una pequeña cantidad de chakra a través de sus manos o pies para aumentar el poder de los golpes, saltos o patadas. Chakra Pathway System era el término para los canales dentro del cuerpo que transfieren y canalizan el chakra. En pocas palabras, cumplían la misma función para el chakra que los vasos sanguíneos para la sangre. A lo largo de las vías de los chakras, existen 361 nodos llamados Tenketsu que controlan el flujo de chakra como interruptores de circuito, y dentro de esos Tenketsu hay 8 puertas que controlan la función del cuerpo y los niveles de tensión. Las 8 puertas son 8 puntos específicos en el sistema de la vía de los chakras de una persona. Limitan el flujo general de chakra dentro del cuerpo de una persona. La base de la idea de las puertas de los chakras proviene de los límites del cuerpo sobre las funciones dentro de él. Esto hace que el cuerpo sea mucho más débil, pero evita que el cuerpo muera demasiado pronto. Al someterse a un entrenamiento intenso, uno puede aprender cómo abrir estas puertas, lo que permite al usuario superar sus propios límites físicos a costa de un daño extremo a sus propios cuerpos. Las 8 puertas internas estaban cerca del inicio del sistema de chakras, que se encontraba aproximadamente cerca del centro de gravedad de una persona. La mayoría de la gente nunca tuvo una idea del núcleo de su chakra, el lugar de donde provenía su poder.
Mientras que los Hyuga lo hicieron, gracias en gran parte a su Byakugan, solo aquellos que entrenaron extensamente en sentir chakra o sensores, tuvieron suerte en ver su núcleo. Naruto, a través del entrenamiento había ganado esa capacidad. Fue gracias a su capacidad para ver el núcleo de su chakra lo que lo llevó a descubrir la capacidad de manipular los subelementos. Al volverse tan íntimo con el núcleo de su chakra, había ganado un control fenomenal sobre sus vastas reservas de chakra y podía sentir qué tipo de elemento estaba cambiando la naturaleza de su chakra también. Esto le había permitido manipular su propio núcleo y la naturaleza de los chakras hasta que fue capaz de combinar dos naturalezas de chakras diferentes en una, creando así los subelementos. Ahora, sin embargo, Naruto ya no podía sentir su núcleo. Todavía tenía chakra, aún podía sentirlo fluir por su cuerpo. Pero su núcleo de chakra y las octavas puertas se habían ido. Hizo falta un gran esfuerzo para no dejarse llevar por el pánico ante esta revelación. Manteniendo su enfoque, Naruto se sumergió aún más en su red de chakras. Después de varios minutos de sentir su flujo, notó algo que sus exploraciones iniciales no habían visto. Su chakra no fluía desde su núcleo. Debería haber sido obvio, dado que su núcleo parecía haber desaparecido. Queriendo ver de dónde venía ahora su chakra, siguió el flujo a través de la red de su cuerpo y descubrió, para su sorpresa, que su chakra fluía desde su brazo izquierdo. Naruto abrió los ojos y miró su brazo, sin dejar de concentrarse en su chakra. El rubio notó el pequeño resplandor que venía del interior de su antebrazo. Dejó que sus dedos recorrieran la bola brillante y parpadeó sorprendido cuando sus dedos se movieron a través de su piel. Con el ceño fruncido, Naruto repitió este proceso varias veces antes de meterse los dedos por completo en el brazo. Fue una experiencia extraña, tanto ver lo que estaba pasando como lo que estaba sintiendo. Sus ojos podían ver literalmente su mano dentro de su brazo, una forma negra contra el antebrazo ahora blanco y semitranslúcido. Podía verlo agarrando la extraña bola brillante, y podía sentirlo como un pequeño cosquilleo en su brazo. Por instinto, Naruto sacó el pequeño orbe y lo estudió. El orbe parecía una especie de gema redonda, recordándole la chuchería que Aerith tenía en el pelo. Era de un color gris tormentoso y brillaba con una luz interior. No estaba seguro de qué era la gema, pero podía decir fácilmente que fuera lo que fuera, era el objeto que le permitía usar sus habilidades de chakra. Con un suspiro, Naruto volvió a colocar el orbe en su brazo y se puso de pie. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero probablemente fueron alrededor de 2 o 3 horas. Aerith probablemente ya se estaba despertando y sin duda se preguntaría dónde estaba. Decidió que probablemente sería una buena idea regresar ahora y volver a hacer más pruebas más tarde. XXX. Aerith se despertó con un césped claro. Sentada en su cama, estiró las manos por encima de la cabeza y las piernas lo más que pudieron. Al mirar su reloj vio que eran las 0800, la hora a la que solía levantarse. Saliendo de debajo de las mantas, se puso de pie y salió de su habitación. Su primer destino fue el baño. Era una habitación muy sencilla y básica, con un pequeño lavabo, inodoro y ducha individual. No era muy grande, pero considerando dónde vivían era mejor que lo que tenía la mayoría de la gente. Abrió el agua y rápidamente se despojó de su camisón rosa, luego se quitó las bragas. Al entrar en el agua, Aerith ignoró el frío que hacía, ya que se había acostumbrado a ella a lo largo de los años. Los barrios marginales no recibieron la energía que los reactores Mako trajeron a Midgar, por lo que aquellos pocos que tenían electrodomésticos como calentadores, estufas y otros objetos que requerían energía, tenían que encontrar un medio alternativo. Desafortunadamente, esos medios eran costosos y su madre solo había podido pagar 2 calentadores para el electrodoméstico de la planta baja y los ventiladores que mantenían la casa fresca. Mientras Aerith se fregaba con una pastilla de jabón, sus pensamientos se dirigieron al joven que había caído en su regazo de manera bastante literal. Esta era la segunda vez que sucedía y no pudo evitar preguntarse si quizás esta era la forma en que estaba destinada a conocer a todos los hombres que conocía. El pensamiento la hizo reír un poco, a pesar de que le trajo la misma cantidad de tristeza que de felicidad.
Tal vez fue porque estaba en la ducha, o tal vez fue solo un subproducto de pensar en los hombres, pero sus pensamientos rápidamente se dirigieron a la primera vez que había visto a Naruto despierto. Más específicamente, como lo había visto casi desnudo. Ella desterró el rubor que se abría paso por su rostro. Si bien nunca había tenido experiencia con hombres, ya que solo había tenido un novio, nunca había sido una chica tímida. Tampoco fue ingenua. Aerith también había estado en algunos de los otros sectores, e incluso había estado en la parte superior, por lo que había visto algunas de las formas de entretenimiento menos escrupulosas que Midgar tenía para ofrecer, aunque no se había acercado tanto como lo había hecho. Visto a Naruto sacudiendo la cabeza y tirando agua de su cabello en el proceso, Aerith rápidamente cerró todos los pensamientos sobre los hombres y los hombres medio desnudos y decidió concentrarse en su lugar en la limpieza. Una vez que terminó con la ducha, cerró el grifo y salió. Agarrando 2 toallas, una para secar su cabello y la otra para secar su cuerpo, Aerith procedió a hacer precisamente eso. Envolvió la toalla que usaba para secarse el cuerpo alrededor de sí misma, y la de su cabello también se usó con un respeto similar. Abrió la puerta de la habitación y miró hacia afuera. Al no ver señales de Naruto, asumió que todavía estaba dormido y regresó a su habitación. No le tomó mucho tiempo vestirse con su atuendo habitual, aunque cepillarse y peinarse el cabello fue un poco complicado. Una vez que determinó que estaba lista para irse, Aerith salió de su habitación y se dirigió a la habitación de Naruto. Abriendo la puerta dijo, «Buenos días, Naruto». Pensé que lo haría, ¿eh? Parpadeando varias veces le tomó un momento darse cuenta de que Naruto no estaba en la habitación. Incluso la cama estaba hecha. «Espero que no se haya ido», murmuró preocupada, cerrando la puerta. «Le dije que le iba a mostrar los alrededores hoy». Afortunadamente, descubrió que Naruto no se había ido, y de hecho estaba trabajando en la estufa mientras Elmira, un poco disgustada, observaba desde la mesa. «Buenos días, Naruto». «Mamá». Aerith saludó con una voz amistosa, aunque algo curiosa. «Naruto, ¿qué estás haciendo?». «¿Cómo se ve que estoy haciendo?». «Estoy preparando el desayuno», respondió el shinobi rubio mientras volteaba expertamente lo que fuera que estaba haciendo, luego ponía la sartén en la estufa y se acercaba a un exprimidor donde exprimía un poco de las naranjas que había logrado cultivar. Aerith, un poco confundida, miró a su madre, quien notó su mirada. La mujer se encogió de hombros impotente, estaba haciendo el desayuno cuando él entró e insistió en que lo hiciera como una forma de agradecerme. Ella trató de discutir, pero yo soy mucho más terco que ella, comentó Naruto mientras salía de la cocina. Aerith no pudo evitar admirar el sentido del equilibrio de los rubios mientras llevaba un gran plato de tostadas que parecía haber sido sumergidas en caramelo, 3 vasos y la jarra de jugo de naranja, con la jarra balanceada sobre su cabeza. Dejando las tostadas y los vasos, vertió un poco de jugo de naranja en los vasos y les pasó uno a Elmira y a Aerith. Luego usó un tenedor y sirvió a ambos con 2 tostadas. Ahora que Aerith podía verlo más de cerca, notó que era muy diferente al tostado normal. De hecho, no se parecía en nada a una tostada con la excepción del alma de que estaba hecha de pan. Parecía que lo habían sumergido en una especie de masa y luego lo habían cocinado. Mientras Aerith lo miraba con curiosidad, Naruto se sentó. «Ha sido un poco de sentido que cociné, pero déjame saber lo que piensas». «¿Qué es?», preguntó Aerith, mordiéndola con el tenedor. Ciertamente olía bien, pero no sabía qué era y, por lo tanto, no estaba segura de si debía comerlo o no. «Se llama French Toast», dijo Naruto. «No tengo ni idea de por qué se llama así, pero de donde yo vengo, este es uno de los muchos tipos de desayunos que tenemos. Se hace mojando pan en huevos mezclados con leche, mantequilla, azúcar, canela y nuez moscada, luego cocinado una estufa abierta hasta que esté lista». Aerith todavía no estaba segura de qué era, pero dado lo que estaba hecho, sonaba bien. También sería de mala educación que no lo probara. Tomando un trozo con su cuchillo y clavándolo con su tenedor, la mujer morena se llevó un trozo a la boca. Los ojos de Aerith se abrieron como platos mientras masticaba el trozo. Tragando, miró a Naruto, con los ojos aún muy abiertos.
Es realmente bueno. Quiero decir, realmente bueno. Tengo que estar de acuerdo con Aerith, comentó Elmira después de que terminó de tragar su propio bocado. Le ofreció al rubio una sonrisa de aprobación. ¿Te importaría darme la receta? Para nada, dijo Naruto con una sonrisa agradable, era bueno ser apreciado por algo más que su habilidad para matar. Sus amigos, los amigos que tenía que no habían muerto durante la guerra, habían amado su cocina. Recordó que Chouji lo había proclamado un dios de la cocina y dijo que si alguna vez decidía renunciar a su sueño de ser Hokage, podría abrir un restaurante. Escribiré la receta después de limpiar los platos. Oh, no te preocupes por eso, dijo Elmira. Nos preparaste el desayuno, así que déjame lavar los platos. Naruto abrió la boca para hablar, pero la mujer maternal le dio la mirada, la que toda mujer le da a sus hijos, hermanos, tíos, padres, abuelos, seres queridos o simplemente cualquier periodo masculino que les advirtiera que estaban atravesando una línea que nunca debe cruzarse. Afortunadamente, Naruto no era tan ignorante sobre la mujer como solía serlo. Si insistes, dijo, su voz un poco temerosa. Elmira se limitó a sonreír. Hago. Naruto suspiró aliviado cuando sintió que la extraña intención asesina no asesina se iba. Se animó después de unos segundos y se volvió hacia Aerith, quien sorprendentemente estaba tomando su cuarta tostada francesa. Hola Aerith, me preguntaba, cuando la joven lo miró, él señaló su cabello. ¿Qué es esa joya en tu cabello? Aerith terminó de tragar su último bocado y dejó el tenedor. ¿Te refieres a esto? Su mano fue al orbe blanco en su cabello. Sí. Esta es mi materia, notó la expresión en blanco en su rostro y se dio cuenta de que probablemente no tenía idea de qué era la materia. Las materias son especiales que se pueden equipar en objetos y permiten que las personas usen magia. ¿Magia? ¿Como magia de mago? Preguntó Naruto. No como esos cursis programas de televisión mágicos, dijo Aerith, riendo un poco por su ingenuidad. En su mente, su conocimiento, o la falta de él, simplemente demostraba que él no era de este mundo. Permite varias habilidades. He oído hablar de materia que permite a las personas disparar bolas de fuego, o congelar a las personas, curar, algunas de las que he oído pueden incluso convocar a poderosas criaturas para que luchen por ti. Aunque, se rió levemente, la mía es diferente. No sirve para absolutamente nada. Entonces, ¿por qué lo guardas? Preguntó Naruto con curiosidad. Pertenecía a mi madre. ¿Madre? Miró a Elmira inquisitivamente. No soy su verdadera madre, explicó al notar su mirada inquisitiva. Su verdadera madre era, bueno, ella se fue y encontré a Aerith y decidí cuidar de ella. Oh, Naruto hizo una mueca. Se sentía como un imbécil por sacar a relucir esto ahora. Lo siento. No se preocupe, dijo Aerith. Mamá regresó al planeta, así que está bien. Naruto parpadeó ante la, una vez más, extraña referencia al planeta, como si fuera una entidad consciente. Pensó en interrogarla, pero antes de que pudiera decir algo, Aerith se puso de pie. No puedo creer que lo olvidé. Ella miró a Naruto, espera aquí. Naruto y Elmira vieron como la joven salía corriendo de la habitación. Miró a Elmira, quien simplemente negó con la cabeza y sonrió. Unos segundos después, Aerith regresó sosteniendo una gran canasta llena de lo que Naruto reconoció como materia. Lo dejó sobre la mesa y sonrió. Encontré estos en tu persona cuando caíste del cielo. Iba a dárselos cuando te despertaras, pero me sorprendió tanto que lo hicieras tan pronto y lo olvidé. Está bien, dijo Naruto distraídamente, la mayor parte de su atención se centró en la materia. No podía estar seguro, pero tenía la sensación de que si ella los había encontrado en él, entonces esta materia contenía el resto de sus habilidades. Tendría que revisarlos pronto. Aerith aplaudió, llamando la atención de Naruto mientras le dedicó una dulce sonrisa. Bueno, ahora que los dos estamos despiertos y todos alimentados, ¿por qué no te muestro los alrededores como te prometí? Naruto le sonrió a la niña y se puso de pie. Decidió que atravesar la materia podría esperar hasta después de la gira de Aerith.
XXX. Y esta es la puerta que conduce a la plaza del mercado, es un lugar divertido debido a todas las historias que puedes encontrar allí. También conduce a la placa superior. Y ese agujero en la pared de allí conduce al sector 6. Naruto no pudo evitar sonreír mientras escuchaba a Eret mientras le contaba todo lo que podía sobre los barrios bajos del sector 6. Cada lugar del pequeño pueblo contenía algún tipo de historia sobre algo que ella hizo. También notó que a Eret parecía gustar mucho a las personas que conocían, todos sonreían y la saludaban como a una amiga perdida. También notó que no parecía gustarles. No había hostilidad ni odio absoluto como el que se había visto obligado a enfrentar cuando crecía en Konoha, pero podía sentir una clara falta de confianza proveniente de la residencia del sector 5. No creo que les agrado mucho, le comentó Naruto a Eret, quien acababa de dejar de contarle cómo se había subido al techo de la pequeña tienda de artículos frente a la que estaban y había usado una de las grandes estructuras metálicas, corriendo por él como un tobogán cuando era más joven. No me preocuparía por eso, le dijo con una sonrisa. Simplemente no están acostumbrados a los forasteros, eso es todo. No tenemos muchas caras nuevas por aquí, así que cuando alguien aparece, la gente tiende a sospechar. Te tengo, dijo Naruto. De todos modos, no fue un gran problema. Había lidiado con cosas mucho peores y había salido en la cima y era muy querido, estaba seguro de que podría ser lo mismo aquí y tomaría incluso menos tiempo. Vamos, dijo, agarrándolo del brazo y arrastrándolo hacia la salida del pueblo. Hay otro lugar que quiero mostrarte. Naruto comenzó a caminar él mismo, en parte para que ella no lo arrastrara y lo hiciera tropezar, pero también para que pudiera seguirle el ritmo mientras caminaba. Al salir de la ciudad, el rubio observó lo que le rodeaba con ojos penetrantes. El lugar al que estaban entrando se parecía mucho a un depósito de chatarra, con montones de basura y estructuras metálicas retorcidas. Le recordó el montón de basura en Konoha al que se había visto obligado a ir para encontrar sus aparatos estropeados. Miró hacia adelante para ver a dónde lo llevaba a Eret y se encontró mirando una gran estructura. No estaba muy seguro de qué era, pero dadas las vidrieras, lo que quedaba de ellas, parecía una especie de lugar religioso, o al menos como imaginaba que sería un lugar de religión. No era como si hubiera practicado ningún tipo de religión antes. El techo estaba inclinado y embaldosado, y la carrocería estaba hecha de grandes ladrillos de piedra arenisca. La puerta de entrada era un gran conjunto de puertas dobles de madera con tiradores de bronce. Había 3 ventanas manchadas sobre la puerta, los patrones en ellas poseían algún tipo de símbolos que nunca había visto antes, aunque reconoció el del centro como un sol. Un lado tenía todo tipo de escombros y desechos apoyados como una gran montaña. A pesar de ser más o menos ruinas, el lugar tenía un carácter tranquilo. Dentro de la iglesia había varias filas de bancos de madera, la mayoría en mal estado y parecían estar cayendo a pedazos. Había grandes columnas a ambos lados de la habitación, sosteniendo el techo. En el otro extremo de la habitación había una puerta, y en el centro había un pequeño parche de flores de aspecto vibrante. La luz del sol entraba a raudales por un pequeño agujero en el techo, iluminando las flores maravillosamente. Naruto no pudo evitar preguntarse cómo había luz solar con la placa gigante bloqueando el sol. Este es mi lugar privado, dijo a Eret, entrando más en la habitación. Su rostro poseía una sonrisa suave, uno que hizo que el corazón de Naruto palpitara levemente ante la vista. Vengo aquí a menudo para cuidar las flores. Es casi imposible cultivarlas en los barrios marginales, pero por alguna razón crecen bien aquí. Miró a Naruto, los ojos verdes se encontraron con los azules y la sonrisa en su rostro se ensanchó mientras señalaba un pequeño lugar donde la rubia veía una pequeña muesca en la vida vegetal. Y ahí es donde caíste. Naruto parpadeó mientras miraba entre las flores y el techo, notando que el agujero se correlacionaba bastante bien con la pequeña abolladura en el macizo de flores. Y supongo que yo creé ese agujero, ¿eh? Se rascó el cuello en un gesto avergonzado. Lo siento por eso. Eret rió detrás de su mano ante su gesto avergonzado. Está bien, dijo, las flores aquí son muy resistentes.
se acercó a él con pasos lentos y un poco vacilantes, las manos a la espalda y una sonrisa en el rostro. Solo se detuvo una vez que estuvo de pie frente a él y abrió los brazos en un gesto envolvente. Entonces, ¿qué piensas? Es hermoso, admitió Naruto. Puedo ver por qué te gusta este lugar, es bastante tranquilo. Incluso su alma atribulada no pudo evitar sentirse en paz en este lugar. La sonrisa que le dio a Eret iluminó toda la habitación y Naruto no pudo evitar sonreír también. Había algo extraño en esta chica, parecía capaz de tranquilizarlo sin esforzarse realmente. Una hazaña en sí misma ya que no se había sentido tan relajado desde antes de la Cuarta Gran Guerra Shinobi. Entonces, Naruto, ¿qué haces? Naruto parpadeó. ¿Te refieres a cómo mi trabajo? Por supuesto. Él le dedicó una sonrisa indulgente. Soy un ninja. Ninja. Aerith presionó un dedo índice en su mejilla y adoptó una linda mirada de contemplación. ¿Cómo es agente de Wutai? No sé qué es Wutai, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Vengo de una aldea conocida como Konoha, o la aldea escondida en las hojas. Mi aldea, junto con varias otras, eran aldeas ninja, y eran aldeas militares con un pequeño porcentaje de civiles, que vivían allí bajo nuestra protección. Nuestras fuerzas consistían en un gran grupo de decenas de miles de ninjas, que aceptarían solicitudes de trabajo de personas que querían nuestra ayuda. Cualquier cosa, desde tareas simples como cortar el césped hasta el asesinato de objetivos de alto perfil. Lo que sea, lo hicimos, por el precio correcto. Así que ustedes eran como un soldado, dijo Aerith. En cierto modo, asintió Naruto. Pero de alguna manera no. A diferencia de Soldier, que trabaja para Shinra y solo Shinra, nuestra aldea aceptaba solicitudes de misiones de todas partes. Siempre que la misión solicitada no dañara a una aldea aliada y beneficiara a Konoha, la aceptamos. Entrenado desde una edad temprana en combate y ninjutsu, artes ninja que ayudaron a mejorar nuestras habilidades. Yo mismo había sido entrenado desde los 5 en combate. Eso suena tan horrible, dijo Aerith, su rostro adquiriendo un tono pálido. Una mano se acercó para cubrir su boca y un pequeño hilo de lágrimas se formó en la esquina de sus ojos. Para entrenar a los niños a una edad tan temprana para pelear. Naruto se encogió de hombros. Así eran las cosas. Los pueblos ocultos siempre estaban en un estado constante de guerra, así que tuvimos que entrenar a una edad temprana para mantener nuestras fuerzas y proteger nuestro hogar. Ninguno de nosotros pensó realmente en lo mal que lo teníamos. Se detuvo cuando notó que Aerith se estaba poniendo incómoda y decidió que era apropiado cambiar de tema. Entonces, ¿qué haces? Aerith, contenta por el cambio de tema, no pudo evitar dar un suspiro interno de alivio. Miró los fascinantes ojos azules del rubio y sonrió. Vendo flores. XXX. Los días comenzaron a pasar rápidamente a medida que Naruto se acostumbraba a vivir con Aerith y su madre. Durante ese tiempo, Naruto se había dedicado a estudiar la materia que la autoproclamada niña de las flores del sector 5 había encontrado en él. Su corazonada inicial de que la materia era donde iban todas sus habilidades había sido correcta. Naruto había descubierto que cierta materia se había correlacionado con ciertas habilidades. Cada materia tenía el conocimiento de su jutsu, el gris contenía todas sus técnicas de manipulación de formas como el Rasengan y el Kage Bunshin no Jutsu. Los otros tenían su jutsu elemental, uno para tierra, otro para fuego, viento, agua, relámpago, hielo, lava, polvo, arena, madera, fuego, tormenta, cristal, hervir, oscuridad, acero, veloz y magnetismo. Incluso tenía 2 materia para la liberación de yin y yang. 20 materia, cada uno con sus habilidades y jutsu. A través de la experimentación, Naruto había aprendido varias cosas sobre esta materia. La primera era que no podían equiparse con un arma como Aerith dijo que la mayoría de las materias normales estaban equipadas. Naruto tuvo que colocarlos directamente en su propio cuerpo para poder usarlos, y solo podía usar uno a la vez. Ese hecho apestaba para Naruto, quien se dio cuenta de que haría las cosas mucho más difíciles, si no imposibles, cambiar de materia durante el combate.
Sin embargo, pensó que mientras supiera en lo que se estaba metiendo, podría preparar su materia por adelantado y no tener que preocuparse por qué tipo debería usar. Había una ventaja en tener materia en lugar de solo jutsu. Todos los ataques que Naruto podía usar ya no requerían sellos manuales, incluso los que no había dominado por completo cuando vivía en las naciones elementales. Se dio cuenta de que el drenaje de sus reservas era notablemente mayor, pero su capacidad para reponer chakra seguía siendo impresionante. Si bien no era nada comparado con lo que poseía en las naciones elementales, Naruto lo atribuyó al hecho de que su jutsu requería de 2 a 4 veces más chakra que antes. El jutsu usado, su elemento y su costo de chakra original, todos eran factores en la cantidad de jutsu que podía usar al día. Algunos jutsu del mismo rango técnico podría usar más que otros, mientras que algunos lo agotarían hasta el punto de que solo podría usarlos una vez, antes de necesitar una hora de descanso para reponer sus reservas y usarlo nuevamente. Era molesto, pero Naruto estaba empezando a aceptar que las cosas eran diferentes en este mundo. Además de aprender de lo que era capaz en este mundo y asegurarse de mantenerse en forma, la vida de Naruto se había vuelto relativamente pacífica. Cuando no estaba ayudando a Elmira en la casa, acompañaba a Eret a su iglesia o al plato superior donde vendía flores. No pasó mucho tiempo antes de que el alma del rubio ninja comenzara a sanar de las atrocidades que había visto y cometido durante la guerra. Por supuesto, debería haber sabido que la paz que encontró no duraría. A fin de capítulo. Palabras del autor. Ahora, sé lo que están pensando. Querido Dios, ¿o qué más te voce? ¿Por qué diablos estás escribiendo otro? La verdad es que esto me ha estado molestando por un tiempo. Más o menos ignoré mi deseo de escribir esto hasta que más o menos me consumió, así que aquí estoy, escribiendo esta historia. Para aquellos de ustedes que lean mi historia de desafíos, deben reconocer que esta es la que les di hace un tiempo. Esta historia va a ser un largo trabajo en progreso, dado lo malditamente largo que es Final Fantasy VII, supongo que esta historia terminará alrededor de más de 100 capítulos. Para aquellos de ustedes que puedan tener curiosidad, esta historia se dividirá en secciones que llamo fases. La primera fase, también conocida como fase 1, la ciudad que nunca duerme, es el comienzo del juego / historia, donde Naruto y Eret, y Cloud y su grupo están todos en Midgar. La fase 2 obviamente sería después de que escapen de Midgar y salgan al mundo. Para su beneficio, también he dividido esta historia en arcos para ayudar a marcar el ritmo. Cada fase tendrá una cantidad de arcos, que van desde 4 hasta posiblemente 12 o más, dependiendo de cuando decida que debe terminar una fase específica. Lo más probable es que esto coincida con las terminaciones del disco. Basta de explicaciones, sin duda ustedes están hartos de escuchar mis divagaciones. Espero que hayas disfrutado del capítulo. El próximo debería salir mucho antes que los demás, porque en realidad ya está escrito en su mayor parte. Así que todos tienen algo que esperar. Bien, espero que les haya gustado el capítulo, tengo antojos de una pizza de carnes con tomate, hasta la próxima.